hablemos de óptica y de la parte nerviosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de óptica. Vamos a ver cómo son hoy cómo se presentan o cómo llegan los rayos y cómo inciden los rayos de luz a la retina, ¿vale? Entonces, decimos que lo primero que tenemos que recordar es que la luz viaja en línea recta y que siempre que choque con un objeto distinto al aire, estamos hablando en nuestro planeta, inmediatamente hará que se desvíe ese rayo, y la desviación de ese rayo es lo que se llama refracción. Lógicamente el ojo humano pues tiene unas estructuras antes de la retina, como son la conjuntiva, la córnea, el humor vitro, el humor acuoso, el cristalino más adelante, y por último la retina. Eso hará que definitivamente esa luz se desvíe y se refracte. Es lo que dice ahí. Entonces, la refracción de la luz se maneja en dos aspectos: el índice de refracción de la sustancia transparente y la refracción de los rayos de luz en superficie entre dos medios con índices de refracción distintos. Entonces, la dirección en que se propaga la luz es siempre perpendicular al plano del frente o frente de onda. Y esa velocidad con que viaja la luz, en la medida en que se enfrente a un medio distinto al aire en el que esté viajando, hará que su velocidad disminuya. Por ejemplo, si la luz atraviesa un vidrio, pues no se va a refractar directamente, pero sí su velocidad va a bajar inmediatamente de los 300.000 kilómetros por hora a 200.000. Y si usted divide 300.000 kilómetros en 200.000, le va a dar un índice que se llama, o un valor fraccionario que se llama índice de refracción. En este caso será pues de 1.5 por la edición. Veamos acá entonces. Nuevamente, ¿qué refracción es la desviación de los rayos de luz al atravesar una superficie de contacto inclinada? ¿Cierto? Y el grado de refracción aumenta en función de 1, la relación de índice de refracción en los dos medios transparentes, y el grado de angulación. ¿Qué tan angulado esté lo que esté recibiendo? No es lo mismo esto, que está perpendicular, a esto que está angulado. Inmediatamente desvía mucho los rayos de luz, como lo está mostrando ahí. Eso es lo que está mostrando en los dos ejemplos. Bien, pero ahora tenemos que mirar qué tipos de rayos o qué tipos de lentes utilizamos nosotros para ir enfocándonos, ya hablando de luz y hablando de ojo. Entonces, primero tenemos que recordar, existen lentes que pueden ser convergentes o divergentes. ¿De qué dependen? De la forma de la lente. Entonces decimos que las lentes convexas, en este caso es biconvexa, son lentes convergentes de los rayos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que convergen, que vienen de una fuente lejana, tocan la lente, y esta, por tener esta disposición, ¿cierto?, convexa, hace que los rayos hagan la difracción, pero la hagan hacia adentro y se unan en un punto. Por eso convergen, y por eso se llaman convergentes. Eso es lo que están diciendo ahí. Y pasan todos, ese punto se llamará punto focal. En cambio, si yo me expongo, los rayos se exponen a las lentes cóncavas, o en este caso bicóncavas, hacen todo lo contrario. Los rayos, en lugar de converger, divergen. No se refractan porque atraviesan una lente con contacto perpendicular a las. Hay otras que son las lentes síndricas, que lo que hacen es que desvían los rayos de luz en un solo plano. Mírenlas acá y las terminan desviando acá. Y las lentes convexas esféricas, los rayos de luz se refractan por todos los bordes, miren, por todos los bordes, y convergen, esto es converger aquí, en esto que se llama punto focal. Ejemplos, por ejemplo, las lupas tienen un foco puntual de rayos de luz paralelos que llegan a una lente convexa, y entonces todos tocarán un solo punto. Una lente convexa cilíndrica desvía los rayos de luz que llegan a los lados, pero no los que llegan arriba o abajo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta imagen de acá. Por ejemplo, el del tubo de ensayo. No vamos a depender mucho en eso, simplemente recordar otra vez. ¿Cuáles son los dos tipos de lentes cilíndricas? Cóncavas y convexas. Las cóncavas hacen que diverjan los rayos, y los convexos
y las convexas que converjan los rayos. Entonces, dos lentes cilíndricas forman un ángulo recto y eso se llama una lente esférica. Bien, ojo con esta imagen que es la que ya me interesa. Ya recordamos entonces que hay entre una lente convexa y una cóncava. Si miramos la distancia focal de un lente, entonces, ¿qué es la distancia focal de un lente? Es la distancia de un lente convergente, mire, convergente, sé que no son cóncavas sino convexas, a los que los rayos paralelos convergen en un punto focal. Estos son los puntos focales. Este es el punto focal de este, es el punto focal de este y es el punto focal de este. Pero quiero que observen, ¿cierto?, que no todos llegan al mismo punto. Si yo trazara una línea aquí atrás, no todos llegan al mismo punto. ¿Por qué? Porque las fuentes vienen de otro lado. Entonces, esta es una fuente puntual y estas son fuentes alejadas. Pero ¿qué observan ustedes que cambia para que el punto focal no sea igual? Esta disposición, en que la lente sea más gruesa o más delgada y que el punto focal está más alejado o esté fijo. Ojo con eso. Recordemos entonces que dos fuentes puntuales de luz están enfocados sobre dos puntos distintos en el lado opuesto de la lente. Entonces está la lente y yo tengo punto focal acá, distancia focal acá, distancia focal acá, y miren el punto focal acá cómo hace. Esto hace que este vaya acá y que la imagen que se forme siempre nosotros en la retina sea una imagen contraria, al revés, pero que se corrige allá en la corteza cerebral, en la corteza occipital, que voltea la imagen, y eso es lo que nos ha hecho ver siempre como vemos el mundo como debe ser. Entonces la formación de una imagen por una lente convexa esférica hace un mecanismo de lente de una cámara fotográfica exactamente igual, o sea, formando las imágenes al revés. Dice que los efectos ejercidos por la potencia de un lente sobre la distancia focal, a eso es lo que se llama dioptría. Entonces, ¿qué es la dioptría? Ese concepto también lo tienen que tener claro. Medición del poder de refracción de una lente. O sea, ¿cómo hacemos para saber cuánto se desvía? ¿Cómo hicieron para medirlo? Entonces a eso lo llamaron en oftalmología y optometría dioptría. Es la medición del poder de refracción de un lente. Cuanto más se desvía un lente, los rayos de luz, mayor es el poder de refracción. Entonces observemos que los desvía, sí, pero muy poquito. Los desvía un poquito más, pero mire todo lo que los desvía. Entonces por eso se mide a 1 metro cuánto los desvía. Y los desvía y los une a 10 centímetros, o sea, 10 veces el metro. Eso hará que es una dioptría. En cambio, es una dioptría. ¿Qué quiere decir? Que los desvía y ¿dónde se unen? A 1 metro. Como se une a 1 metro, tiene una dioptría. Como se une a medio metro, serán 2 dioptrías. Como se une a los 10 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, serán 10 dioptrías. Ese concepto, pues, ustedes lo conocen. El poder de refracción de una lente cóncava no se expresa en función de distancia focal, ya que los rayos divergen. Recuerden que las cóncavas lo que hacen es hacer esto, en cambio las convexas lo que hacen es eso. Si diverge a 1 metro, menos de 1 dioptría. Si divergen a 0.5 metros, 2 dioptrías. Y si divergen a 10 centímetros, menos de 10 dioptrías. No menos de 10, sino menos 10 dioptrías. Es por eso que a uno de los lentes, cuando se los venden, si lo que necesita usted es que diverja la distancia, entonces se hará en menos dioptrías. En cambio, cuando convergen, se harán en dioptrías positivas. Las lentes cóncavas neutralizan el poder de las lentes convexas y están utilizando estímulos. Recordemos entonces que el ojo se comporta como una cámara y que tiene un sistema de lentes. Miren el objeto allá y miren el sistema de lentes, el sistema de apertura de lentes de la pupila que abre y cierra. Y la película está en la parte de atrás donde se forma la imagen, que es la retina. Pero fijémonos ahí que dice aire, y cuando llega al ojo, el primer objeto con el que se pone en contacto se llama la córnea, después el humor acuoso, después el cristalino, después el humor vítreo, después la imagen como tal. Entonces, eso hace que cada vez que el rayo venga así, toque la córnea, entonces se desvía un poquito, toque el cristalino, se desvía un poquito, toque el humor, se van desviando, y eso es lo que marca el 1.34, el 1.4, eso ya está determinado
¿cierto? No lo podemos cambiar. Entonces, a eso se llaman interfaces, cada vez que el ojo toque un objeto y se refracta, toque un objeto y se refracta. Entonces, ¿cuáles son esas interfaces? Uno viene por el aire del rayo de luz y toca la córnea. Entonces, esa es la primera interfase, aire-córnea, supero-anterior, lo manda hacia arriba. Entre córnea y humor acuoso, supero-posterior, entre humor acuoso y cristalino, y entre cristalino y humor vítreo, y por último el humor vítreo lo mandará a la retina. Entonces quiere decir que nosotros cuando recibimos los rayos, nuestras lentes hacen que se refracte la luz, y a eso, cuando uno puede ver correctamente, cuando ve nítido, a eso se llama ojo reducido. Es la suma algebraica de todas las superficies de refracción del ojo como única lente, y tiene un punto central a 17 milímetros delante de la retina. Tiene un poder de refracción de 59 dioptrías con el cristalino acomodado a visión lejana, o sea, cada vez que toca eso va refractando y eso suma las 59 dioptrías. Y la curvatura del cristalino puede aumentar para permitir la acomodación. Es muy importante entender esto de la acomodación por parte del cristalino, como lo vimos hace rato. ¿Se acuerda que el punto focal cambiaba si la lente estaba más delgadita o estaba más gruesa? Pues el cristalino es el que se encarga de hacer esa misma vaina. Ya dijimos esto, que la formación de la imagen se ha invertida y que existe una cosa que se llama reflejo rojo que procede de cada pupila. Uno le coloca a un paciente una luz y refleja una luz roja, me está diciendo que está refractando porque tiene una cantidad de lentes que tiene que atravesar y que están transparentes. Indica que la córnea, el cristalino y el humor vítreo están transparentes. Sí. Y o sea, la total de dioptrías para que se refleje, haya una buena reflexión de más o menos cuánto. 59, aquí ya lo tengo. Muy bien. Ahora vamos a algo un poco más complejo todavía, ¿no? Entonces, el mecanismo de acomodación. Ya dijimos entonces que para que se forme el punto focal depende, puede enfocarse más atrás o más adelante, depende de la lente. Y la lente de nosotros básicamente es el cristalino. Pues todos son lentes, pero en este caso es lo más importante y porque tiene una función muy interesante, y es que es capaz de engrosarse o adelgazarse. Entonces el mecanismo de acomodación del enfoque del cristalino, entonces en el joven, como ustedes, el cristalino es una cápsula elástica, resistente y que tiene un líquido de proteínas viscoso y transparente. Eso es lo más importante, que es transparente y que es elástico. Relajado es esférico por la contracción elástica de la cápsula. Entonces, cuando está relajado es esférico, se vuelve más grueso. Miren allá eso que dice allá: córnea, fibras meridionales, esclerótica, unión esclerocorneal, coroides, fibras circulares y ligamentos suspensorios. Es muy importante tener en cuenta la relación que existe entre el cristalino, estos ligamentos y estos músculos. Vamos a ver, vamos a hacerlo despacito. Entonces, esos ligamentos que yo les dije que están ahí, si los ven, que están aquí y acá, se llaman ligamentos suspensorios. Pues su nombre es claro que lo que hacen es mantener suspendido el cristalino. Tiene 70 ligamentos suspensorios alrededor, anclados radialmente hacia alrededor, que jalan los bordes hacia el perímetro externo del globo ocular. La tensión de los ligamentos suspensorios determina que el cristalino esté en reposo, esté aplanado. O sea, porque cuando están tensionados, el cristalino está en reposo y está aplanado. Los ligamentos suspensorios están tensos por su inserción en el borde anterior de la corola y la retina, como lo están viendo ustedes ahí. Esto es anatomía que ustedes ya ven. Pero bien, ellos, los ligamentos suspensorios, no trabajan solos, sino que trabajan con esos que yo les mostré ahorita, que son los músculos ciliares. Ese músculo ciliar tiene una característica, y es que es músculo liso. Entonces hay fibras meridionales y fibras circulares. Las meridionales de los extremos periféricos de los ligamentos suspensorios de la unión esclerocorneal, la unión esclerocorneal que está allí, y las fibras circulares están alrededor, como lo están viendo aquí, de la inserción de los ligamentos suspensorios. Entonces, ¿qué pasa cuando se contraen las fibras meridionales? Las inserciones periféricas de los ligamentos suspensorios se desplazan hacia adelante y al centro en dirección de la córnea y liberan tensión del cristalino. Entonces, si se contraen ellos,
extensión del cristalino. La contracción de las circulares disminuye el diámetro del círculo formado por los ligamentos superiores y se tira menos de la cápsula del cristalino. En este caso el cristalino se engrosará y lógicamente estará relajado. Entonces, la contracción de ambos músculos que les acabo de decir, es decir, relajan los ligamentos suspensorios. Y si relajan los ligamentos suspensorios de la cápsula del cristalino, el cristalino toma una forma esférica, se vuelve más grueso. Esto es una poco, ¿no? La acomodación controlada por nervios parasimpáticos, específicamente sobre el tercer par craneal del motor ocular, nos sirve para ver de cerca. En cambio, normalmente, ¿qué pasa ahí para poder ver? Se contrae el músculo ciliar, relaja los ligamentos suspensorios del cristalino, aumenta el grosor, ¿cierto?, del cristalino, y eso hace que aumente el poder de refracción. Si aumenta el poder de refracción, ¿qué pasa? Aumenta la capacidad de enfocar objetos próximos. Todo lo contrario si hacemos o que necesitamos ver de lejos. Pues para ver de cerca necesitamos aumentar el diámetro, cuando necesitamos ver de lejos necesitamos disminuir el grosor, y entonces hará todo lo contrario, con las fibras meridionales, con las fibras circulares, con los ligamentos suspensorios, y lógicamente lo que hará es acortar el diámetro del cristalino, volviéndolo más delgadito, ¿cierto? Bien. A partir de esto, entonces podemos comenzar a definir algunas patologías. Una patología que se sucede con el paso de los años es que ese cristalino que habíamos dicho que era elástico, ¿cierto?, y que tenía proteínas transparentes, con el paso de los años se va volviendo rígido, y entonces ya no tiene la capacidad de engrosarse y volverse delgadito. Entonces, con la edad del cristalino aumenta de longitud y aumenta de grosor y pierde elasticidad. Entonces, ¿qué pasa con el poder de acomodación? En nosotros los viejos comienzan a dañarse. El poder de acomodación de los niños de 14 dioptrías, imagínate, es capaz de aumentar o disminuir. El poder de acomodación entre los 40 y 50 años ya no queda sino de 2 dioptrías. Y el poder de acomodación por arriba de los 70 años en la mayoría de los pacientes, no en todos, es de nada, no es capaz de acomodar nada, entonces queda fijo. Entonces tendrá que utilizar gafas o para ver muy de lejos o para ver muy de cerca. Mire la presbicia. Entonces, como el cristalino se queda fijo, tiene que utilizar lentes para poder corregir y que la imagen no llegue atrás, sino que llegue donde tenía que llegar. Hay lentes, ahora ya no se llaman bifocales, sino progresivos, que son capaces de, nos facilitan para ver de lejos y de cerca. Una cosa importante del diámetro pupilar, la principal función del índice es aumentar la cantidad de luz que penetra en el ojo. Se acuerda que se comporta como un diafragma que le dice, si se abre entra mucha luz, si se cierra entra más poquita luz. Es muy importante encontrar eso. ¿Cómo deben mantener el tamaño de nuestras dos pupilas? Igualitas, y eso se llama pupilas isocóricas. Isocóricas quiere decir que son iguales. Si una está más grande que la otra, como ustedes ven la de este lado, en este caso derecho, es mucho más grande que la del lado izquierdo, ahí tendremos unas pupilas anisocóricas. Anisocóricas quiere decir que una más grande que la otra. Y recordemos el reflejo pupilar, necesitamos la luz y la acomodación y consensual. Ahí vamos a utilizar el núcleo de Edith Webster. Ahí necesito que revisen esa parte que ustedes la vieron en la anatomía, por favor. Muy bien. ¿Cómo es un ojo para ver normal? Entonces, primero que todo, un ojo normal se llama hemetropía, esa es visión normal, un ojo que ve normal, que le manda el objeto y enfoca en la retina. Entonces, los rayos paralelos, miren, los rayos paralelos procedentes de objetos distantes enfocan sobre la retina con el músculo ciliar relajado. Puede ver de lejos, ¿sí? Es un efecto más del simpático. Para enfocar de cerca, el músculo ciliar se contrae y el efecto es parasimpático. Pero hay personas que no necesariamente tienen o son viejos, pueden ser muy jóvenes, es más, pueden ser niños, en los cuales no se puede enfocar muy bien la imagen.
y entonces tenemos ahí una cosa que se llama hipermetropía. ¿Cuáles son las causas de hipermetropía? Varias, yo no me voy a detener a hablar de eso porque eso ya es de oftalmología, pero sí por lo menos recordarles que el globo ocular corto. Entonces, si el globo ocular es corto, no se ve muy bien porque este no es el salón ideal para esto. Aquí, esta es la retina y mire que la imagen se forma por detrás. Dice que entonces el sistema de lentes puede ser o porque el globo ocular sea corto o porque el sistema de lentes sea poco potentes o débiles. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando está viendo de lejos, por allá lejos, enfoca los objetos por detrás, no puede acomodar el cristalino para enfocar objetos lejanos y mucho menos los cercanos. Se corrige con una lente convexa, ¿sí la ven la lente convexa que están viendo ahí? ¿Por qué lente convexa? Porque la lente convexa corre que convergen los rayos. Entonces cuando se lo coloca, mire que normalmente el tipo está parado acá y usted lo está viendo por detrás, debería verlo acá y lo está viendo acá. Cuando usted le pone la lente, entonces ¿qué hace esto? Refracta los rayos haciendo que incidan antes. Y entonces, como estaba acá, ahora va a incidir acá, donde es, o sea, sobre la retina. ¿Vale? Sí, mírenlo ahí. Pero aquí tenemos otra corrección con cabeza. Entonces, miren el enfoque normal allá arriba. Miren el enfoque del ojo miope. Entonces el ojo miope es todo lo contrario. ¿Dónde enfoca? Antes de la retina. El hipermétrope enfoca después de la retina. Entonces, en la miopía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las causas? Si dijimos que para la hipermetropía era porque, o una de las causas puede ser porque el globo ocular sea corto o porque los lentes son débiles, en este es o porque el ojo es alargado, el poder de refracción, entonces el poder de refracción excesivo de los sistemas de lentes. No se puede disminuir la fuerza del cristalino, el cristalino no puede hacer, y no puede enfocar objetos distantes, sino que tiene que acercarlos para poderlos ver. Entonces hace esto. Por eso los miopes hacen esto. ¿Sí? Acercan los objetos para poderlos. Los objetos lejanos los tienen que acercar acá. ¿Por qué? Para poder que esta imagen que se formó antes, mire, se formó acá antes, al usted tener acá, hace que esto se acerque acá. Entonces, ¿qué lentes utilizan los miopes? Lentes divergentes, para que se vaya más atrás la imagen. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Esa es una miopía. Hay otro que se llama astigmatismo, y este se debe a una curvatura excesiva de uno de los puntos de la córnea. Aquí ya el problema es de uno de los lentes, y ya el problema no es de cristalino ni de la retina, aquí el problema está en la córnea. La córnea debe ser redondita, pues con una curvatura normal. Voy a adelantarles aquí. Mira una curvatura normal y anormal. Entonces, en el astigmatismo, ¿qué es lo que sucede? Que no es completamente curvo, sino que tiene así como hundiditos la córnea. ¿Y qué hará eso? Un defecto de refracción, por lo cual uno de los planos de la imagen se sitúa a una distancia distinta a la del plano perpendicular. Todos los rayos, cuando lleguen a la córnea, si la córnea es así, pues todos incidirán sobre el mismo plano. Pero si esto tiene un hundido acá, entonces ¿qué pasa? Que estos llegan bien, pero este no llega donde tiene que llegar. ¿Y eso qué complica al paciente? Para poder ver en planos secuenciales. Por eso los que tenemos trastornos de astigmatismo tendemos a no poder ver, sobre todo cuando estamos viendo cosas con rayos, y comenzamos a saltarnos reglones, por ejemplo. Miren, ahí está. Por eso, cuando ustedes van a oftalmología o a optometría, les hacen esa prueba con esas cosas así, es para ver si alguno de los planos está desviado, ¿cierto? Entonces, por eso es que trazan rayas distintas y dicen, uy, el plano desviado es tal, entonces tiene un astigmatismo hacia tal lado, y se corrigen básicamente con lentes cilíndricas esféricas. Miren acá, miren esta imagen. Si ven la córnea, si ven esta, miren la diferencia con esta. Hay otro defecto en la córnea que se llama queratocono, que es una deformidad completa de la córnea también.
otra alteración en el cristalino es que se acuerda que yo le dije que el cristalino en los jóvenes era elástico, pero también las proteínas que lo tenían era transparente para que pueda atravesar. Algunas patologías de nacimiento, algunas patologías por objetos como la luz solar o con el paso de los años hace que esas proteínas se vuelvan opacas y a eso se llama catarata. Entonces la catarata no es solo de los viejitos, hay niños que pueden hacer patologías congénitas con catarata, se llama catarata congénita. ¿Qué hará? Pues si está opaco el cristalino, la luz no llega, entonces no ve, o ve muy borroso. Ahorita hablaremos de los conos y la fobia. Esto es simplemente para hablar de agudeza visual y no lo vamos a meter con esto, porque esto ya es de semiología y no voy a hablar con esta parte.